por el servicio. Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Bendice este tiempo. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Abre nuestros corazones. Queremos encontrarlo esta mañana. Queremos crecer en nuestra relación con usted. Es una bendición todos los días a conocerlo más y más y más. Y conocer su plan y su propósito para nuestras vidas. Su palabra es poderoso. Su palabra vive hoy. Y usted tiene algo preparado para cada persona aquí esta mañana. Dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Romanos. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias en la mesa. Y yo quiero animarlo a seguir con nosotros esta mañana. Es mejor cuando usted tiene la Biblia abierta y está estudiando juntos. Estamos estudiando juntos, perdón. Pero estamos en Romanos y en capítulo 7. La semana pasada vimos que los que estamos en Cristo hemos muerto a la ley. Esto no significa que el creyente puede hacer lo que él quería. No significa eso. Somos libres de la ley para así poder servir a Cristo. Este es el propósito. Recuerden que dijimos la semana pasada que el creyente pertenece a Cristo. ¿Entiendes? Su vida no es suya. Pertenece a Cristo. Su amor, su vida, su lealtad, todo pertenece a Él. Ahora el creyente vive en cerca intimidad con Cristo, quien ha cancelado el pecado, a conquistar la muerte y satisfacer la ley. Pablo sabe que algunas personas que leerían esta carta pensarían, entonces, ¿de qué vale la ley? ¿Qué vale la ley en mi vida? Soy muerto a la ley, entonces, ¿qué vale la ley? En estos versículos de esta mañana, Pablo demuestra que el problema no es la ley. El problema está con nosotros. Sí, usted el problema. Es lo mismo conmigo. Nosotros es el problema, no es la ley. En versículos 7 a 13, los verbos están en tiempo pasado. Este es importante, pero los versículos 14 a 25 están escritos en verbo presente. ¿Qué significa esto? Significa que versículos 7 a 13 se están refiriendo a los días antes de la conversión de Pablo, cuando aún era un fariseo, tratando de ganar su salvación guardando la ley. ¿Qué significa? Pablo aprendió que él no puede ganar su salvación porque es solo por medio de Cristo y fe en Él. Solamente por eso. Es lo mismo
para cada creyente. No hay diferencia de Pablo y nosotros. Es lo mismo. Pero muchos cristianos están tratando de ganar el favor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pensando, por mis obras o guardando la ley, sí es posible. Yo puedo recibir la salvación, pero no es posible. Es solamente por fe y fe en Cristo. Cada cristiano debe entender que la salvación no es por sus propios esfuerzos, pero es por completa redención a Cristo. Cuando esto sucede, el creyente podrá realmente tener la victoria en su vida. No por su esfuerzo. Es un regalo de Dios por cada persona en este mundo. Entonces leamos nuestros versículos de esta mañana, 7 al 13. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Perdón, una palabra difícil para mí. Hay muchos, pero... En versículo 7 dice una pregunta. ¿Es la ley pecado? ¿Es la ley pecado? Dice que nosotros debemos morir a la ley si queremos llevar fruto a Dios. Entonces, de seguro debe haber algo malo con la ley, ¿verdad? Algo malo con la ley. No. No hay ningún problema con la ley. El propósito de la ley era exponer nuestros pecados. Lo que es muy importante, la ley no es responsable por nuestros pecados. No es responsable por nuestros pecados, pero nuestra naturaleza pecaminosa es responsable por nuestros pecados. Entonces, a través de la ley, yo puedo ver el pecado en mi vida claramente. ¿Sí? Cuando dice, no mentirás, y yo digo algo, es fácil. Este es el propósito de la ley.
La ley es santa. La ley es como una máquina de rayos X. Es como eso. La máquina muestra lo que no podemos ver, ¿sí? Nadie echa la culpa a la máquina por un tumor o algo así, ¿no? Me odio esta máquina. No, esto no es que pasó. La máquina exponer el problema para nosotros. Normalmente, ¿qué es? Estamos agradecidos, like, wow, ok, este es el problema. Este es el propósito de la ley. Cuando vemos la ley, dice, este es mi problema. Soy un pecador. Yo tengo problemas. Entonces ahora yo necesito un Salvador. ¿Y quién es? Jesús. Este es el propósito de la ley en nuestras vidas. El problema no es la ley, el problema es con nosotros. Nosotros no podemos echarle la culpa a la ley por lo que revela. Este es el propósito, a exponer nuestros pecados. Pero hay un problema con nosotros siempre. A nosotros no nos gusta la palabra pecado. ¿Sí? Pecado. Es un poco pesado cuando usamos esta palabra. Preferimos una palabra más suave. No, nosotros tratamos de cubrir el pecado o justificarlo. ¿Sí? Si yo tengo una lápiz y dice, qué bueno su lápiz. Sí, es de mi trabajo. Es de su trabajo. ¿Usted roba su trabajo? No, porque no, hay una lápiz. Hay un millón en el trabajo. No, esta no. Pero es suyo. Sí, no es mío, pero es mío. Entonces, ¿es suyo? No, es por mi trabajo. Entonces usted roba su trabajo. No. Es diferente. Sí, me voy a mi trabajo inmediatamente y pasen mi lápiz a ellos. ¿Sí? Esta es nuestra actitud en pecado. Decimos cosas como, él no es un mentiroso, él es solo que tiene una imaginación muy grande. Es completamente diferente, pero mentiroso no. Preferimos palabras más suaves siempre. No estoy calumniado, sino que me estoy desahogando. Esa persona tuvo una aventura amorosa. ¿Aventura amorosa? Sí. No, ¿qué es eso? ¿Qué dice Dios con eso? Esa persona cometió adulterio. Pero este es más pesado. Dice, no, fue una aventura. Sí, este es más suave. Pero la realidad es que eso es un pecado. Es un pecado. Este pecado separa a la persona de Dios. Es pesado, pero esta es la realidad. Es muy peligroso cambiar los nombres del pecado para que suenan como algo inocente. Porque solo cuando reconocemos que somos pecadores, entonces entendemos que necesitamos un Salvador. Es en este momento. Entonces, este significa mi vida no es pura vida siempre. No. ¿Todo bien, Jaime? Sí, pura vida. Sí, siempre. No. No usa palabras más suaves. Pecado es pecado.
La Biblia es muy abre con eso. Es muy peligroso pensar que estamos bien con Dios porque yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Pero la Biblia dice, el único que es bueno es Dios. Entonces, este es el nivel. Entonces, si usted es lo mismo de Dios, qué bendición para usted, pero para mí no. Es el opuesto. Cuidado con eso. El pecado es pecado y sin importar qué nombre alguien le quiera poner. Dios dijo que es pecado. La única manera de ser perdonado es por medio de una relación con Cristo. Nada más. Me encanta eso, porque me odio opciones. Entonces es más fácil para mí, esta es la única manera. Ok, gracias. Más fácil, solamente por Cristo. La ley que penetró el corazón de Pablo fue el 10º mandamiento. No codiciarás. Pablo no usa como ejemplo el matar o robar o adulterio. Él usa la codicia. Este mandamiento es diferente que los otros 9. Es diferente. ¿Cómo, Jaime? ¿Cómo es posible? Este es diferente. ¿Sí? La codicia no es una acción que se pueda ver externamente. Es completamente diferente. Es algo que sucede adentro. Es una actitud. Como yo, cuando yo estoy manejando, pero no puede ver. Pero adentro hay problemas. Es un deseo por algo. Es difícil ver el deseo de alguien porque es adentro. Yo puedo ver algo con codicia en mi corazón que le pertenece a mi vecino sin que nadie se dé cuenta. Pero codicia no es simplemente cosas. Algunas veces pensamos es simplemente cosas. Su auto, bici, patineta, cualquier cosa. No. Significa más. Cuando vemos a alguien que tiene la fama. Yo quiero la fama. ¿Ah? Alguien súper inteligente, como yo. No, alguien súper inteligente. Y toda la gente quiere un consejo con esta persona. Dice, ¿tú soy inteligente? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? Este es codicia. No es simplemente cosas, es cualquier deseo usted tiene. Es un pecado. Es un pecado. Pablo dice aquí, este era mi deseo. Y ese deseo es malo. Es malo. Es pecado. Con esta ley, él se dio cuenta que él era un pecador. La ley expone nuestro corazón y nos dice usted es un pecador. Es difícil y duele, pero esta es la realidad. Este es el propósito de la ley. ¿Es la ley pecado entonces? De ninguna manera. De ninguna manera. La ley es buena. Versículos 8 y 9, leemos otra vez. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí.
¿Qué dice este versículo? ¿Qué está diciendo? Dice que hay algo en la naturaleza humana que quiere rebelarse en contra de la ley. Ah, sí, esta es la verdad. Yo estoy diciendo, está diciendo que preferimos desobedecer la ley en lugar de obedeciendo la ley. Por ejemplo, si usted tiene niños, entiende esto claramente. ¿Qué pasa cuando usted dice a sus niños, no se metan en el agua? Ellos van a querer meterse en el agua siempre. Sí, especialmente ahora para mí. Yo tengo creo que garaje donde a poner mi auto. Pero todo es abierto, pero tiene una cubre. Ajá. Cuando está lloviendo, siempre a mis hijos no juegan en la lluvia porque hay barro y todo. Y cuando regresa en la casa, todo está sucio por eso. Yo cierro la puerta. 2 horas después, mis chicos llegan a la puerta. ¿Cómo? Completamente mojado y sucio. ¿Por qué? Yo dije específicamente, no jueguen en la lluvia. Pero la tentación, me supié, qué chiva, me encanta eso. Y poco más. Es lo mismo con nosotros. ¿Ah? Cuando veo un rótulo que dice la máxima velocidad es 25 kilómetros, fui súper lento. Es ridículo. Yo puedo caminar más rápido. 25, ¿por qué? Siempre hay una pregunta, ¿por qué? Es ridículo. Estamos justificando nuestra acción en un momento, ¿sí? Por 40. Está bien, porque este es lento, no muy rápido. Todo está bien. Pero ¿qué dice la ley? 25. Hay algo adentro. Cuando vemos la ley, queremos hacer el opuesto. Es que la naturaleza humana se revela. Esta quiere pecar. Hay una historia que ocurrió en Florida. Muy divertido. Y dice, había un hotel al frente del mar que estaba preocupado de que las personas trataran pescar desde los balcones. Así que ellos pusieron letreros que decían, no pescar desde el balcón. Fácil, ¿sí? Aunque no. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron problemas constantemente con personas pescando desde los balcones. Pescaban con hilos y pesas, rompiendo las ventanas y molestando a las personas en los cuartos de abajo. Increíble. Ellos finalmente resolvieron el problema. ¿Cómo? A sacar los letreros. Y así nadie pensó en pescar desde los balcones. Es increíble. Sí, porque en el balcón dice, qué bonito eso, no pesca. Es un buen lugar a pescar. Siempre. Debido a nuestros corazones, la ley en realidad puede funcionar como una invitación al pecado. Qué triste, pero esta es la realidad.
Creyentes, quienes traten de vivir por reglas, descubren que su sistema de legalismo no previene que pequen más, pero en realidad crea lo opuesto. Ellos piensan en pecado más y con esto vienen más problemas. Porque el legalismo no hace a la persona más espiritual, pero al contrario, la hace más pecaminosa. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque la ley expone la naturaleza de pecado. En versículos 10 y 11, leamos otra vez. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó y por medio de él me mató. Versículo 11 dice, el pecado me mató. La ley tiene el poder de exponer el pecado, pero no tiene el poder de eliminar el pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran suficientes para eliminar el pecado. Solo fueron una imagen de Cristo que vendría y sería el sacrificio perfecto para nuestros pecados. ¿Quién aquí, una pregunta, posible este pasó, pero no sé. ¿Quién aquí ha recibido una recompensa por guardar la ley? Nadie. Es lo mismo conmigo. La ley castiga a los que la rompen. Este es el propósito. No es por un premio. ¿Quién aquí va a la estación de policía para recibir una recompensa por guardar y obedecer las leyes? Qué bueno, Jaime, en su auto, cada rótulo, cada ley, usted perfecto, venga, tenemos un premio para usted. No, nunca, en mi vida nunca, posible en suyo, no sé, pero para mí nunca. La ley revela el pecado, pero no puede eliminar el pecado de nuestros corazones. La penalidad por no cumplir la ley de Dios tiene consecuencias eternas. ¿Entiende eso? Tiene consecuencias eternas. Si usted rompe la ley de velocidad, ¿qué pasa? Una multa y paga. Simplemente eso. Pero aquí es ridículo. Cuando lleguemos aquí, esto es algo... Cuando lleguemos aquí, yo no sé, porque mis chicos son un poco más grandes. Ellos necesitan un booster. Yo no sé. Y un día con tránsito, él me dijo, ¿dónde están los boosters por sus chicos? ¿Un booster para por qué? Dice, ellos necesitan. I'm like, perdón, hay una multa. Pase la multa. 200,000 colones por un booster que cuesta 10,000 colones. Sí, es increíble la penalidad. Me fui inmediatamente a Walmart a comprar. Cuando yo vi la multa, I was like, wow, necesitamos boosters. ¿Hasta cuándo? No sé. Si tiene 15 años está bien para mí, porque esta cuesta mucho. Es increíble. Pero para eso es simplemente una multa. Pero estas consecuencias con pecado son eternas. Si usted nunca pone su fe en Cristo y no permite su sangre cubra sus pecados, las consecuencias será grave. Grave, no leve.
Cuando yo voy a Retevi con Blanca, hay una lista de muchas cosas leves. Pero este es grave. Es muy serio. Estará separado de Dios por toda la eternidad. Este es el penalidad. ¿Usted pagará la penalidad con qué? ¿Con efectivo? No, con su vida. Paga con su vida por eternidad. El pecado mata a la persona. El pecado es muy serio. No hay pecados pequeños porque la penalidad del pecado es lo mismo para aquellos sin una relación con Cristo. No hay diferencia. Algunas veces pensamos que cuando llegamos en el cielo vamos a ver una película de mi vida y su vida y todos. Pero yo no tengo tiempo por un montón de películas. No es fácil. No hay película de su vida. Oh, gracias, Jaime. Yo pensé. No. Es una pregunta. ¿Usted pone su fe en mi hijo? ¿Sí o no? Es solo eso. Con la respuesta no. ¿Es qué? El infierno. ¿Y sí? Venga. No es complicado. Es fácil. El pecado resulta en la muerte. Estos versículos aquí muestran que las consecuencias son graves. Pablo dijo en versículo 9, el pecado revivió y yo morí. En versículo 11, el pecado engañó y mediante él me mató. Es una consecuencia grave, porque la paga del pecado es muerte. Versículos 12 y 13 es la conclusión. Y Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. La ley no es pecaminosa. La ley no puede salvar. La salvación es la obra de gracia en nuestras vidas. Pablo entendió que era un pecador, que sus mejores esfuerzos para ganar su salvación no eran suficientes. Porque él se enfrentó cara a cara con la ley de Dios, quien es santo, justo y bueno, y él no era santo, justo y bueno. Y es lo mismo para nosotros. Cuando vemos el pecado como pecado, nos damos cuenta que en realidad el pecado es un asesino. Es un asesino. ¿Cómo no querer ser libres de eso? Pero si hacemos excusas por nuestros pecados y usamos palabras como fue un momento de debilidad en mi vida. Ok, pero es un pecado. O solo me equivoqué. Ok, pero es un pecado. No usa palabras más suaves. Pecado es pecado. Si cuando usamos palabras suaves en las vidas de otras personas, ellos no piensan, necesitan un Salvador. Dicen, sí, todo bien, todo está pura vida en mi vida. ¿Sí? Este es un problema. Pero cuando yo realizo, yo soy un pecador, ayúdame. Este es el final parte de este capítulo. Por Pablo dice, es imposible a vivir como eso. Si usa palabras como eso,
nunca nos opondremos a nuestro pecado. Nunca. Y no podremos vivir en victoria. ¿Qué poderoso es el pecado? Es poderoso, ¿sí? El pecado es muy poderoso porque el pecado puede hasta utilizar algo tan bueno como la ley para su ventaja. A promover la maldad. Nunca subestime el poder de su naturaleza pecaminosa. Este es un problema. Esa naturaleza quiere tomar control de su vida. Siempre. Pero si usted ha nacido de nuevo, recuerde que Dios le ha dado a usted una naturaleza divina y le ha dado al Espíritu Santo. Entonces, en este momento, usted tiene la ventaja. Con el Espíritu Santo y la naturaleza divina. Esa naturaleza le da la habilidad para decir no a su naturaleza pecaminosa y sí a la dulce voluntad de Dios. Entonces, viva la vida victoriosa en Cristo todos los días por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Esta mañana es la Santa Cena. Yo tengo mis notas arriba. Por eso, qué divertido. Está bien.